Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches, compañeros. Y José Buendía. Buenas noches. Pues bien, el Congreso de la Unión en la semana que terminó celebró un periodo extraordinario de sesiones para hacer una serie de reformas de carácter político electoral. Fue un periodo extraordinario de sesiones que terminó abruptamente porque un tema aprobado en la Cámara de Diputados no fue aprobado en el Senado. Entonces, digamos que se quedó en cierto sentido a medias. Y esto tendrá repercusiones sobre otras negociaciones en el legislativo porque el Partido Acción Nacional se había levantado de la mesa de la discusión de la reforma energética, de la reglamentación secundaria de la reforma energética, considerando que no estaba de acuerdo con uno de los puntos que se iban a tratar en el periodo extraordinario. Ángel Verdugo, ¿por qué no nos das el contexto de cómo se desarrolló ¿Cómo fue esto? Muy bien. Primeramente debo decir que el centro del conflicto es la redacción vigente, la aprobada, y el intento de cambiarla del artículo 87, y básicamente son dos fracciones que ahorita las voy a leer. Este artículo 87, repito, vigente, y en Cámara de Diputados modifican para esencialmente lograr un objetivo perverso que ya había sido eliminado, que es mantener a la chiquillada. A los partidos que solos no obtienen ya el umbral del 3% de la votación federal válida en las elecciones para diputados federales, las intermedias que vienen. ¿Qué dice la fracción 10, que es la primera del conflicto? Estamos hablando, perdón, del artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos. De la Ley General de Partidos Políticos, sí, que ya está vigente porque ya se aprobó. Así es. Dice así: los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición. Como se podía hacer antes. Exactamente. Y la fracción 13, que complementa eso: los votos en los que se hubiesen marcado más de una opción de los partidos coaligados serán considerados válidos para el candidato postulado. Contarán como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas. Dicho de otra manera, con el cambio o la elevación del umbral del 2% al 3%, la suerte prácticamente está echada para Morena, para Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Es decir, prácticamente habría una reducción. Yo creo que el PANAL también estaría en esa situación. ¿Partido Verde? El Partido Verde posiblemente no en esta elección intermedia. No lo sabemos, ¿no? Pero sería otro candidato al cadalso. ¿De qué se trata esto? La esencia de esto que se aprobó, de que está vigente ahorita, es hacer más eficiente el trabajo electoral, la democracia mexicana, por ponerlo de una manera medio cursi. Evidentemente eso iba a generar un tripartidismo de facto y en muchas o no pocas entidades de la República un bipartidismo de facto. El PRD aceptó esa situación, es decir, no hubo objeción. Sin embargo, cuando ya se ven las consecuencias, entonces brinca la chiquillada, incluso amenazan con plantear ante la Suprema Corte una controversia constitucional. Lo curioso aquí es que se aprueba sin problemas, vamos a decir, excepción hecha los votos del PAN, que hubo oposición del PAN. Y pasa la minuta o pasa al Senado de la República para que en este extraordinario, donde se aprobó el eliminar de cualquier posibilidad, el haber de retiro, etcétera, aquella discusión. Sí, ese fue otro de manera, como tú bien dijiste, abrupta. Sí. En ese momento parece que el telefonazo mágico llegó y dijeron palo a eso y ¡boom! Se vota, vámonos, y se acabó.
Aquí, Perdón, el telefonazo mágico. ¿tiene un de mago? una zona de la delegación Miguel Hidalgo, Tiene parece. un mago Merlín atrás. ¿Quién es? Vamos a decir, no se sabe si llegó del centro de la ciudad o de la delegación Miguel De Hidalgo. Bucareli. Bueno, es una calle larga, Bucareli, Sí, ¿no? sí, sí. Puede ser, ¿verdad? Entonces, se está aquí ante un nuevo motivo de roce entre las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión. Los encontronazos por posiciones divergentes. Que ya los hemos visto. Así es, por en eso esta no son legislatura. infrecuentes Sí. en esta administración del licenciado Peña Nieto. Este es un punto que puede tener consecuencias, no sé en qué vaya a terminar. Lo que se dice en los corrillos políticos es que de parte de Cámara de Diputados hay un interés ulterior, es decir, pensando un poco en el 2018, y todos los políticos que están en la Cámara de Senadores pues no tienen más horizonte que el 2015 y a ver qué pepenarían el 19. Claro. Entonces, En diputados, los de diputados. los de diputados, sí, pero me estoy hablando Senado, políticamente, sí. estoy hablando políticamente, estratégicamente diríamos, ¿no, Humberto, en aquellos años? Entonces, se quiere mencionar pues que es evidente una alianza de alguien, del coordinador de una de las fracciones, con la chiquillada, pensando en que ese favor podría ser retribuido en el futuro de aquí a 3 o 4 años, ¿no? Ese es el chisme que corre en los corrillos políticos, en los pasillos hoy inundados del Senado de la República, ¿verdad? Yo la verdad no sé qué vaya a pasar, no sé si este rumor es simplemente para desprestigiar o para atacar al licenciado Beltrones, pero yo creo que va a dar mucho de qué hablar todavía este artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos. A ver, Pepe, buen día. Decía yo al principio que el Partido Acción Nacional se había levantado de la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma energética hasta que no se dejara de discutir este punto, el artículo 87, al que ya aludió Ángel Verdugo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora el PAN ha visto satisfecha su demanda, regresará a la mesa. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que yo creo que este episodio sobre el artículo 87 en el extraordinario, la aprobación en diputados, pero luego, como dice Ángel, creo que correctamente, el llamado que lo paró en el Senado, me parece que nos da una muy buena medida de lo que está dispuesto a pagar el presidente de la República para sacar adelante la reforma energética. No es la primera vez que el PAN condiciona, otros llaman chantaje, su participación en el debate o incluso su voto de la reforma energética a asuntos electorales. Podemos recordar incluso la propia reforma política y la creación del INE, que en un principio tuvo el rechazo incluso de las propias autoridades electorales, pero el PAN, en una lectura política, creo que de su propia derrota, que atribuyó sobre todo a la persistencia del autoritarismo, la falta de democracia en los gobiernos estatales, llevó a toda costa a sacar esta reforma que justamente trata de sacar del ámbito de los gobernadores el control de los procesos electorales locales. Una vez más, después del éxito que logró en aquella oportunidad, ahora vuelve, como tú señalabas en un principio, a condicionar su participación. Recordemos incluso la frase de Madero, bueno, pues nos llevamos la reforma energética hasta el periodo ordinario de septiembre. O dijo Villarreal, hasta el 2020 se hace falta, ¿no? Hasta donde sea necesario, sí. Pero esto no sale. Y creo que finalmente esa decisión del Ejecutivo de parar el asunto nos da cuenta de la importancia que tiene el que para poder sacar la reforma energética, porque hay que decirlo también, sí es una decisión difícil para el PRI, pensando en las elecciones del próximo año, en la que su aspiración es recuperar la mayoría en el Congreso. Y se ve difícil lograrlo sin las alianzas que viene acostumbrando a tener desde varios periodos electorales. Es difícil pensar que en el 2015 el PRI pueda recuperarse sin ir pues con esto, con el Partido Verde, con Nueva Alianza, etcétera, que
definitivamente venían sumando votos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que incluso son, ya lo comentaba Ángel, una reacción muy airada, no solamente de los que mencionó él, sino sobre todo del Partido Verde, que ve un peligro, incluso un cierto distanciamiento de la alianza natural que viene teniendo durante el sexenio con el PRI, el que el presidente haya aceptado que en efecto no se produzcan esas transferencias de votos. Y no solo son de votos, Ángel, también son de prerrogativas y de recursos. Sí. Entonces creo que es un caso muy ilustrativo de cuál es la visión y la apuesta del Ejecutivo de cara a las elecciones del próximo año. Creo que lo que nos está diciendo con toda claridad es que o llega con las reformas energética y de telecomunicaciones, o la situación para el PRI va a ser mucho más difícil. O dicho de otra manera, que apuesta mucho más a eso, a las alianzas electorales con las que había venido remontando desde el 2000 hasta recuperar la presidencia en el 2012. Perdón la brusca interrupción, 30 segundos nada más de algo que me faltó. Rápidamente, yo pienso que la posición del Ejecutivo frente a este específico asunto tiene que ver con una alianza a largo plazo del PRI con el Partido Acción Nacional. Yo creo que se ha entendido por ambas partes, ambas fuerzas, que la única salida para realizar las transformaciones legislativas que requiere este país es con esos dos partidos. Entonces, cualquier cosa que amenace esa situación hay que eliminarla, y lo que hemos visto después de diciembre del año pasado, cuando se discutió la Constitucional Energética, es que los partidos como Movimiento Ciudadano, el PT y algunos del PRD es un lastre para esas transformaciones, de tal manera que llegar al tripartidismo, y no olvidemos que los chuchos, los que manejan esa estructura del PRD, les conviene, se avienen más a aquel bipartidismo, de tal manera que creo que se inscribe esto más allá incluso de la reforma energética, sino quizá recordando aquella relación entre Carlos Salinas y el PAN, se está reviviendo como única opción para sacar en el Congreso las transformaciones que requiere el país. Gracias, Ángel. Humberto, en cualquier chantaje hay un chantajista y un chantajeado. ¿Quién gana y quién pierde de esta relación del PAN con el PRI, en el que el PRI, como bien decían Pepe y Ángel, el PRI ha estado pues cediendo prácticamente todo? El PAN tiene la sartén por el mango en el Senado de la República en cuestión de las leyes reglamentarias de la reforma energética, pero ¿tú hacia dónde ves desarrollarse pues esta relación en la que el PRI ha estado prácticamente cediendo todo lo que le pide el PAN? Bueno, me parece que es muy explicable esta actitud de los priistas de hacer concesiones al PAN, porque lo que les interesa es sacar la reforma energética, básicamente. Ahora, ¿tú crees que se acaba después de la reforma energética? No se acaba, yo creo que estas cosas se renuevan, surgen nuevos motivos para alianzas y contraalianzas. No, lo que me parece tristísimo es que estemos metidos otra vez en una reforma política, porque eso finalmente es lo que implica el aprobar todas estas cosas. Es la reforma de la reforma. La puerta trasera, ¿no? Reforma de la enésima reforma. Sí. ¿Cuántas llevamos desde 79, 77? ¿No? Sí. Se hizo siete reformas. ¿Qué, no tenemos un sistema electoral confiable? Yo me pregunto eso. ¿No sirve este sistema electoral? ¿Por qué lo tenemos que cambiar cada 3, cada 4 años? Yo no me explico. Porque además cada que se cambia le cuesta dinero al país. Simplemente el cambio de IFE por INE va a costar un dineral, nada más en pintura de los edificios. Y en las credenciales, en la papelería. ¿Para qué tanto cambio? Somos un país rico, podemos darnos ese lujo de estar tirando dinero a diestra y siniestra, más a diestra que a siniestra. Aunque también a siniestra le avientan, le avientan dinero, claro. Sí. Martín, ¿tú cómo ves, respondiendo a la inquietud que pone en la mesa Humberto? ¿No se había ya negociado esta reforma suficientemente durante meses y meses para que repentinamente se den cuenta de que había un error en, ¿cómo le llamaron?
una errata. Una antinomia. No, así es. Una antinomia en la ¿Quieres ley. decirnos qué es eso de antinomia? Es una contradicción en la ley. ¿Es algún Yo la verdad platillo? no veo la contradicción, pero en fin, no soy abogado, Martín. Bueno, y ahora viene el PRD que va a presentar una controversia por considerar que hubo ahí una contradicción legal, etcétera. O sea, lo que estamos viendo nuevamente es ese afán de cada uno de los partidos por jalar agua a su molino, dependiendo de las condiciones internas que cada partido está enfrentando. El PRI obviamente actúa como un partido de Estado, como un partido en el gobierno, pues con su propia estrategia, con miras al proceso electoral, tanto intermedio del 2015 como el presidencial dentro de 3 años, 4 años, y el resto de los partidos, entre ellos Acción Nacional, pues también están jugando con Gustavo Madero una parte importante para consolidarse, pues como la segunda fuerza después de haber sido desbancados hasta el tercer lugar en las pasadas elecciones presidenciales. Yo creo que es parte de todo ese rejuego. Esto nos enseña a los ciudadanos una vez más que no podemos confiarles a nuestros políticos el todo de nuestra vida política, de nuestra vida democrática, sino que pues lo que dicen un día, al otro día se desdicen, o lo que acuerdan entre los partidos o entre los líderes un día, al día siguiente se rompe o ya no tiene vigencia y los ciudadanos nos quedamos como siempre, como el chinito, ¿verdad? Milando. ¿Y en qué nos va a beneficiar esto? Como decía Humberto, una reforma político-electoral que no termina de coserse, una cuestión, unas reglas que no terminan de beneficiarnos a los ciudadanos como tales, y con la mira puesta en esas coaliciones que siempre benefician pues al que está en el poder o a los que buscan el poder, ajenos al interés ciudadano de querer beneficiar a la colectividad por seguir medrando de los recursos públicos, porque además hay un monto económico muy importante en juego para los próximos años en materia político-electoral, ¿no? Pues bien, vamos a dejar ahí ese tema. En el siguiente bloque iremos a un tema ineludible, el Mundial de Fútbol, pero sobre todo un grito por el que la FIFA ya ha reclamado a México. Regresamos, no se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Bueno, el Mundial de Fútbol llama la atención, obviamente, por la gran afición mexicana que hay a ese deporte, por el buen desempeño hasta ahora de la selección mexicana, que aunque solamente ha anotado un gol, pues no ha recibido ninguno y está con muchas posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda. Eso lo sabremos el día de mañana, lunes, cuando juegue contra Croacia. Pero de lo que vamos a hablar en este bloque no es tanto de lo que ocurre en la cancha, sino lo que ocurre en las tribunas. Humberto Musacchio. Bueno, acaba de tomar un acuerdo la FIFA, o mejor dicho, giró un documento para investigar, ¿no? A la Federación Mexicana de Fútbol, sí, en torno a un grito que se ha vuelto muy popular, ya no solo entre los mexicanos. Hay muchos países donde ya se grita lo mismo. Cada vez que un portero despeja, le gritan, ¿puedo decir la palabrota? ¿Qué le gritan? Le gritan puto. Ah, correcto. Sí, y lo que dice la Federación Mexicana de Fútbol es que no hay sexismo en esta expresión. Bueno, yo creo que sí. Lo que quiere decir es, la palabreja esta, entre otras cosas, es cobarde, despreciable, etcétera. Pues sí, me parece inadmisible que la Federación Mexicana de Fútbol defienda ese grito. Ahora, me parece también muy tonto que la FIFA esté tan preocupada por esto cuando se va a embolsar tanto dinero. De los 5,000 millones de dólares que va a haber de utilidades de la Copa del Mundo, el 90% es para la FIFA. Entonces están muy preocupados porque se grite una palabra u otra a un portero cuando hay tanto dinero de por medio. A ver, no voy a disculpar a la FIFA, ni voy a ser el abogado de la FIFA, pero lo que dijo la FIFA fue que hubo quejas desde el partido México-Camerún y que la FIFA lo que está haciendo es investigando la actitud que han adoptado algunos aficionados mexicanos. Perdón, y reclamos de organizaciones europeas. Una de ellas creo que se llama Fair Network, algo así. Sí, porque esto... Y acaba de salir otra queja de la selección gay de fútbol, porque hay una selección donde juegan personas de
de Ya hay un campeonato género. mundial incluso. Y entonces ellos dicen, nosotros también estamos en contra de que en los estadios se grite esa palabra a la hora de que un portero va a hacer el despeje. Entonces, como que ha ido increciendo este asunto, ¿no? Sí, que un homosexual es menos futbolista que otro, es menos hábil. No sé, pues me parece que ahí habría que discutir ese asunto. Pero hay tantos intereses metidos en esto que yo ya no entiendo. Por ejemplo, la palabreja esta que gritan, no algunos mexicanos, se grita masivamente en los estadios en México y ya también en el extranjero. Pero bueno, tampoco digamos que todos, ¿no? No, es un aporte de los mexicanos a la cultura futbolística mundial. Ya lo están gritando otros públicos. pero lo están gritando en los estadios en Brasil, es decir, en mundiales anteriores ya había ocurrido. Y en juegos previos a la Copa del Mundo, en varios países se gritó ya. Es un aporte mexicano, el sexismo mexicano, Chile, ¿no? El sexismo mexicano se exporta, digamos. Ahora, hay Ángel, pues mucha indignación. Me parece que hay mucha indignación entre las personas a las que no les parece mal este grito. A mí, yo tengo que decirlo personalmente, a mí sí me avergüenza mucho ese grito. A mí no me gusta. Yo soy aficionado al fútbol, voy al estadio. Jamás he gritado eso y creo que hay muchos aficionados que no lo gritan. Y a mí sí me molesta y me avergüenza. Pero le has gritado al árbitro cada cosa, yo te he visto. He gritado cosas, pero ese grito no. Ese grito no, y podríamos exponer por qué, ¿no? Mira, pero Ángel Verdugo, ¿cómo ves tú el punto de vista de quienes se dicen pues ofendidos porque están menospreciando una parte de la idiosincrasia mexicana, de los usos y costumbres de México? En fin, trato de interpretar que esa es la razón por la que les molesta. Esos que alegan eso que tú señalas para defender lo indefendible son parte de esa masa cobarde, amorfa, que se escuda en el anonimato para expresar lo que de otra manera de frente a frente jamás se atreverían a decir. La característica en la cual ha devenido, por desgracia, esto que ustedes llaman deporte, el fútbol, que es un espectáculo chafa, barato. En otros países no dudo que sea de alta calidad, pero aquí en México es una soberana porquería. Partidos con 500 espectadores y los locutores gritan como si hubiera 200,000 personas en el estadio. Ahora sí va a haber debate. Es un afán de un grupo de merolicos por convencer a una masa ignorante de que el fútbol es el boleto para el paraíso terrenal sin pagarlo. Continúo. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de actos o de partidos o de espectáculos? Que una serie de cosas que trae la persona dentro que no puede expresar, es una especie de catarsis esto. Cuando gritan puto, pues de ahí van a pasar al racismo, porque no solo es esta expresión, es más peligroso todavía. Así es. Y ya lo ha habido, ¿eh? Efectivamente, por eso digo, así es. Y en contra de jugadores del León ha habido gritos racistas en México. Entonces, no solo es esa cuestión homofóbica que ya refirió Humberto. ¿A ti sí te lo parece? A mí me parece totalmente homofóbica, pero es la expresión lógica, natural del nivel educativo y cultural de los que están ahí. No veo otra explicación. Y querer defender lo indefendible me parece simplemente hacer el ridículo. Oye, el senador Mario Delgado es parte de ese público. Sí. Un hombre culto. Pero él tiene sus hijos en el colegio alemán porque no quiere quitarle esos lugares en las escuelas públicas. Entonces a él se le exime de esa situación. Estuvo en el Mundial, claro, efectivamente. El diputado Larrazábal, un distinguido panista, un hombre de una trayectoria impoluta, también estuvo en el Mundial. O sea, como ves, el expresidente Calderón también ha estado. Pero eso de los senadores, ¿no hay nada que discutir en México en las cámaras? Absolutamente. O sea, absolutamente. Que van al fútbol alegremente. Bueno, pues ustedes ahorita estaban ahí pegados a la pantalla. Afortunadamente. ¿Verdad? Entonces, es lo que pienso. Yo creo que eso lo único que hace es, como tú señalaste, deberíamos sentirnos avergonzados como país que un grupo de 20 y tantas mil o 15,000 den a conocer al país por eso. Por eso. A mí la verdad sí me avergüenza. Por supuesto. Pero que el país sea recordado en el exterior por ese grito. Una raya más al tigre de la cantidad de cosas que nos avergüenza. Termino diciendo lo siguiente. Nos burlamos, no yo, pero hubo una corriente, de que Brasil no había completado la infraestructura, que los estadios incompletos. Bueno.
¿Han visto ustedes el espectáculo grotesco, ridículo del Senado, inundado, el nuevo edificio hace 3 o 4 días? La línea 12 del metro, la estela de Pus. Es decir, pues digo, entonces nos estamos sorprendiendo de que no han terminado. Tenemos una historia de que jamás terminamos las cosas en tiempo y forma. Machetazo a caballo de espadas, diría el clásico. Martín, tú eres aficionado del fútbol, aficionado de los Pumas. ¿Eres de los porristas bravos de los Pumas? Esa es la Rebel. No, yo creo que, mira, yo voy cada 15 días a Ciudad Universitaria y es algo que, mira, yo llevo... ¿Cómo apareció ese grito? Porque según yo, ese grito viene de Guadalajara, viene de la porra del Atlas. Desde esas ¿En el DF no se gritaba eso? No, y fue cundiendo en los estadios conforme las porras se lo fueron pasando unas a otras. Yo haría 2 distinciones. Primero, esto tiene que ver con el tema de las porras y ya lo hemos tocado cuando ha habido violencia, cuando ha habido hechos lamentables que trascienden a lo deportivo y que rayan ya en lo delictivo, que rayan en cuestiones que lamentablemente han alejado a mucha gente de los estadios. Hoy, cuando hay un partido de alto riesgo, las familias dudan en si van o no van y la mayoría dice no voy. Pero bueno, vamos a suponer que en un partido que no representa mayor conflicto, estas cosas se gritan ya no nada más por las porras, sino por toda la afición. Es como la lucha libre. Quienes hemos ido a la Arena México a ver un viernes las luchas, bueno, de veras te espantarías de todas las cosas que dicen, pero dentro del contexto en el que ocurren, con el lumpen que ahí se da cita, entiendes lo social y entiendes la clase de gente que va, no por hacer menos o más a las clases sociales. Pero también tiene que ver con el deporte de la lucha, ¿no? Porque te voy a decir otra cosa, hoy ya es algo moderno el que los chavos que van a los antros, antes de ir al antro, van a la Arena México al precopeo y de ahí se van a los antros. Esto es real. Tú puedes ver a muchachos de nivel medio alto en la lucha y como un desfogue se mezclan con toda esta parte del pueblo que acude por cultura, que acude por tradición y que se siente identificado con una práctica deportiva, si es que se le puede considerar deporte a la lucha libre, y que ahora se ha trasladado también a los estadios de fútbol, ¿no? Entonces, una cosa son las cuestiones de las porras y otra cosa es el aficionado que ya toma como suyo dentro de un espectáculo público como es el fútbol, sea pensante o no sea pensante, como un momento de esparcimiento, como una catarsis, como decía Ángel Verdugo, y que de alguna manera saliendo del estadio te regresas a tu casa, vas con tu familia y no pasó absolutamente nada y no te la pasas a todas horas gritando puto, ¿no? O sea, es parte de toda una cuestión del momento. Ahora, si a eso le queremos dar una connotación, como dice el señor Musacchio, de despreciable, un ser vil, con esa palabra, pues yo no creo que esa sea la connotación dentro del estadio. ¿Pero cuál es entonces? Porque hay un debate sobre eso. Es un desfogue, es una cuestión, donde la gente se mimetiza, donde dice lo que afuera no podría decir. ¿Por qué no gritan macho al portero? Bueno, porque no estamos en España. Porque macho no es en despreciable. España le dirían macho. Martín, ¿por qué no le gritan persona con otra preferencia sexual? No, porque es muy largo. Y porque hay que entender que es parte de la picaresca mexicana, hombre. Bueno, está bien, pues. ¿No? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Todavía no contentos con gritar eso cuando despeja el portero y que empiezan todos a hacer, ¿no? Que empiezan las vibras. Todavía se oye la voz de una tercera persona que cuando termina este grito todavía lo hace superlativo. Putísimo. Y todos, ja, ja, ja. Pues es un chacoteo. Ahora, hay de chacoteos a chacoteos. Pero, por ejemplo, ese superlativo, yo creo que manifiesta claramente qué es lo que se quiere decir, ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno, yo siento que es parte de un marco. Sería bueno que todos esos que gritan eso vieran la película El lugar sin límites o leyeran la novela de nos para que vieran que normalmente ese tipo de gritos se esconden
Totalmente de acuerdo. Sí, otras historias. Esconden muchas cuestiones como sociedad. ¿quién lo Estoy dice dando la totalmente de cara? acuerdo. O sea, ¿quién lo dice dando la cara? Claro, ¿no? estoy totalmente de acuerdo que esto es parte de una Es decir, sin masa arriesgarse. amorfa A ver, que es no parte, lo dice. Es parte de una masa amorfa, es parte de la Sí, diversión, lo que sí, quieras. Pero es entiende el discriminatorio. conte- Pero no, ¿por qué? Gritarle, Entiende el contexto. hacer como chango porque está un jugador de piel oscura en la cancha, me Eso es parece diferente. despreciable Perdón, e eso es inaceptable. diferente. Eso es ¿Y por qué vamos a discriminar a un homosexual? Tiene tanto derecho porque- como un heterosexual. No, porque en caso de que el portero sí lo sea, el aficionado que lo grita no lo está diciendo por eso. En cambio, una persona Está que es de raza calificándolo. diferente a la mía, sí es con un afán despectivo, discriminatorio. ¿Y si es de opción sexual que diferente a la mía también? No, porque no hay No, una ¿cómo no? connotación sexual en, A ver, Pepe, buen día. en ¿Cómo ese lo has- contexto. Tú no has arriesgado tu opinión aquí. Bueno, ¿Qué es lo que quiere decir la gente cuando grita eso? A ver, la verdad es que yo creo que no se puede justificar ese tipo de cosas por elementos como la catarsis, porque hay distintas maneras de hacer catarsis, con expresiones No, diferentes. pues mete yoga entonces. Entonces, creo que esta discusión no se puede sacar del contexto, y el contexto es complicado. ¿Qué tenemos? Tenemos no solamente este grito en el estadio, que coincidiría con Humberto, pues tiene claros tintes homofóbicos. De hecho, quien presenta la denuncia es una liga contra la homofobia y el racismo. Yo no tengo la menor duda que es un grito homofóbico. Así es, pero junto no con tengo esto, la ¿qué menor estamos viendo? Estamos viendo en otros países, por ejemplo, el Partido Republicano subiendo grupos que lanzan mensajes durísimos de electorales de campaña de hay que salvar a los homosexuales y curarlos de sus problemas. En el caso de México tenemos también Una comisión de la familia, senatorial en la que el presidente se erige en presidente voceros homofóbico. independientemente de la pluralidad. Homofóbico y le quiere decir a los demás que es pero una ahí no está en un familia. estadio, aunque no esté en Exactamente. una cámara. Las familias. Quiere imponer. Quiere imponerle a los No demás solo su decirle, visión, quiere ¿no? imponer Tiene su su visión. moral. Entonces, si en ese contexto además vas a un estadio y lo que se lanzan son consignas o expresiones que pueden generar estereotipos o estigmatizar a una comunidad, comienza a generarse, digamos, que un ambiente propicio justamente no solamente para la homofobia, sino en caso, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de México, que no estamos exentos, bueno, no solo exentos, que padecemos un terrible problema de violencia, pues esos son elementos que se van conjugando para tener desenlaces catastróficos. Linchamientos. Veamos, por ejemplo, las cifras y los índices de asesinatos homofóbicos. Estamos de odio. Exactamente, Sí. crímenes de odio contra personas que tienen una preferencia sexual distinta. En fin, no son expresiones al aire solamente inocuas O divertidas. o divertidas o que puedas juzgar carentes de responsabilidad. Tienen un efecto, generan estereotipos, estigmatizan comunidades y eso junto con otros elementos del contexto, pues pueden llegar incluso a eso, a los crímenes de odio, con lo cual no estamos ante un asunto que pueda ser propio de ningún Pero fíjate en lo una que manera del generó juego. esto en el Congreso. Hubo un diputado que dijo, son unos nacos los que gritan todo eso. Perdón, Racismo. entonces Igual, ya pasamos al otro racismo, lado. Entonces, racismo. Es que tenemos Racismo. problemas de racismo, Ahora, problemas de clasismo y problemas hay de un homofobia en elemento este país. extra ahí. Y no los admitimos. No Hay un admitimos el elemento problema. extra ahí que no se ha comentado. Sí. El caso de los niños que van a los estadios. A ver, Ángel, permítame hacer una pausa Claro, y regresamos perfecto. y seguimos discutiendo este tema. Volvemos a estos Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, Ángel Verdugo. Yo decía que había un aspecto de este tema, que es el caso de los niños que van a los estadios. ¿Qué ejemplo están recibiendo esos niños para que cuando vayan a la escuela o sean jóvenes, tengan algo que les parece gritarle puto a alguien, algo natural? Estamos iniciando una campaña en contra del bullying, una ley, todo el mundo, y tenemos una escuela de formación de buleadores en los estadios Tal o en cual, espectáculos tal cual. públicos. Entonces dice uno... No, la discriminación se aprende, ¿no? Efectivamente, No se se nace con transmite. ella, se aprende. Como dicen, esas cosas se maman. Sí. Entonces, el niño es una aspiradora que Claro. todo le parece chistoso incluso, y luego le van a gritar a un compañerito eso en una escuela, en la secundaria, y va a llegar el momento en que del grito
van a pasar a tocarle los glúteos y se va a hacer. Bueno. Y lo vemos, es que así es, Martín. luego al Así, linchamiento. así es, y luego al linchamiento. Y de ahí se pasa a los crímenes de odio, porque es una forma de echar esa violencia social de la cual hemos comentado aquí. Entonces, yo creo que es una posición realmente perversa o hipócrita de querer defender lo indefendible. Hubiera sido mucho más sano ofrecer una disculpa y hacerle una petición a los aficionados de que mostrasen respeto a los jugadores de uno u otro equipo. Creo que eso habría dicho algo positivo de nuestro país en ese espectáculo chafa que ustedes llaman fútbol. Ahora, hay quienes han dicho, y creo que es un argumento... Esa también es discriminatoria. Sí, claro. Gracias, Ángel. Hay un béisbol es otra argumento cosa. atendible de que la FIFA pues está buscando castigar a México. Yo insisto que es una investigación a Y petición lo dijo de una funcionaria de la FIFA, y de la dijo, FIFA. como es una investigación en curso, no puedo emitir exactamente, no otro es una comentario. opinión. Pero bueno, hay quien piensa que esto va a derivar en una sanción de la FIFA a México y que parece una gran hipocresía que el próximo mundial los próximos 2 mundiales estén asignados a países donde abiertamente, legalmente se prohíbe, se castiga la homosexualidad. ¿Qué le decimos a esos aficionados? Que esos países son verdaderamente una miseria con esa legislación. A ver, pero yo quiero señalar otra cosa. No es, como dicen algunos de tus amigos de los Pumas, no es una cosa de nacos, como dicen por ahí, término que también me parece inaceptable. No, para nada. La verdad es que discriminatorio. todo tipo de aficionado está haciendo ese grito. Está gritando eso en los estadios. Claro. No tiene que ver con la clase social. Porque en los juegos del Mundial hay grandes empresarios, senadores, políticos de altísimo, jefes de Estado. Que yo no dudo, yo los he visto brincar y entusiasmarse con lo que hacen sus equipos y llorar cuando les va mal. No, este es un asunto colectivo de todas las clases, de todos los que van al estadio. Que como dice Ángel, si fueran al béisbol, pues sería otra cosa. Sí, efectivamente, no sería. Allá se le diría persona con otra. Ahí se diría persona. Inglés en el al respecto. Se diría persona con otra preferencia sexual. Digo, ya cambia la cosa. Yo quiero agregar algo. A mí me parece que el fútbol no es la vida, pero es una parte de la vida. Y es una de las pocas cosas gratas. Y es una vitrina al mundo. La verdad es que los aficionados mexicanos que van al Mundial de Brasil, que además han ido, y qué bueno, en un gran número. Apoyar a la selección. Apoyar a la selección. Pero, digo, una cosa es darse a conocer por Cielito Lindo y otra cosa es darse a conocer por este grito. A mí, lo personal, me parece vergonzoso, ¿no? Eso del apoyo, pregunto, o sea, ¿cómo se le da el apoyo a 11 individuos que andan corriendo tras una esférica ahí, gritando puto desde las gradas? No, yo creo que... Digo, ¿cómo se le da el apoyo? No entiendo. Yo creo que no. Pero fíjate qué interesante, porque en efecto son gritos que venimos escuchando en los estadios de todos, incluso me atrevería hasta pensar que a lo mejor hasta en los de béisbol, no estoy seguro. Pero me imagino que en todos los espectáculos públicos en este país escuchamos gritos similares, pero en efecto los tomamos, como ya han dicho algunas declaraciones, entre ellas me parece que el propio Piojo, diciendo pues que es una costumbre y que pues, está asimilado a la cultura del país. Y pero digamos que reparamos poco, Pascal. Y en ese sentido salir, ahora sí que los viajes ilustran la presencia y participar en un evento de otros internacionales donde no puedes decir exactamente lo que para ti es costumbre en tu país. Y eso me parece que acaba siendo, bueno, incluso hasta una buena enseñanza y un buen mensaje que nos puede hacer pensar sobre, en efecto, cómo nos estamos relacionando, qué nos decimos, cómo nos llevamos, para luego entender por qué tenemos pues, problemas como los que señalaba Ángel. No, bullying en las escuelas nos preocupa cuando llegamos a límites, cuando ya en el caso de Tamaulipas, ¿no? El niño que acaba muriendo. En fin, me parece que puede ayudar justo a eso, a vernos en el espejo y darnos cuenta, pues lo que decías tú hace un momento, que no podemos tomar como costumbre, como hecho, como algo natural, expresiones de racismo discriminatorias o homofóbicas. Yo creo que el tema está en qué refleja esto que estamos viendo en los estadios. Debe reflejar, o sin duda, refleja algo mucho más profundo que está pasando en la sociedad. Ahí sí estoy de acuerdo. Y eso habría que analizarlo.
O sea, no es el hecho de prohibir, no digan este grito a la hora de que pase una jugada, sino, a ver, ¿qué es lo que hay detrás que provoca que una sociedad se escude en una masa amorfa y grite esta palabra cada vez que un portero despeja? Lo que hay entonces puede ser, no sé, una exacerbación social por una crisis que llevamos ya muchos años o un coraje contra instituciones, ve tú a saber, ¿no? O sea, en la medida en que tú soluciones las causas de origen, vas a ver que esto va a disminuir. Claro. A ver, Martín. Humberto. Ya se está gritando en muchos países. Por eso, Martín, pues muchos países viven la crispación social que está viviendo pero no México. Un dato, No todos. un dato, Martín. Un dato es el estudio que acaba de sacar justamente el INE sobre culturas y prácticas ciudadanas. Sí, ese es Un país devastador en el ese que estudio. el principal capital social es la confianza. En nuestro caso, Está 70% de los encuestados Totalmente responden que no tienen confianza en el de al lado. Es En el de decir, al lado. es un extraño, puede ser un enemigo, puede ser un rival, Es puede ser terrible alguien eso. que me friega o que me quiera chingar. O simplemente es un ajeno. Para decirlo en palabras futbolísticas. O simplemente es un ajeno a ti, o sea, y desconfías del ajeno. No hay esa El confianza diferente, ¿no? social que cohesiona a las sociedades. Así es. Humberto, así es. cuando uno va en la calle y vas caminando y de repente ves en un muro puto el que lo lea, te está reflejando a alguien que te quiere a través de esa... A ver, ¿pero qué están diciendo ahí? ¿Cobarde el que lo lea? No, ¿verdad? ¿Miedoso el que lo lea? No, totalmente de acuerdo. Es un insulto. No, o sea, lo que está diciendo Es ahí un es insulto. una agresión. Así es, El asunto es cuando esto se va exacerbando, se va haciendo mucho más, se va masificando Y se va legitimando. y se va Así volviendo es, se va práctica legitimando. cotidiana. Así Estoy es, totalmente de así acuerdo es. en esa parte. Usos y costumbres. Ahora, yo creo que la Federación Así es. Mexicana de Fútbol sí tiene la obligación de llamar a los aficionados a guardar cierta compostura en los estadios. Claro, es un no se labor. puede legitimar Sobre todo en otro toda país, actitud, ¿no? ¿eh? No se puede legitimar. Sobre todo en otro país. Su Claro. papel es hacer eso, pues. O sea, Oye, además, debería retomando serlo. el argumento Oye, pero de es la- justo lo que no ha hecho, ¿no? Ni Salió lo va a a hacer, decir, porque no, nosotros claro, como al contrario, controlarlo. se puso del otro lado. Se puso Se del está otro lado, zafando, así es. sí. Así es. Así es. Y retomando el argumento de qué condición social o a qué clase social pertenece la gente que grita eso, bueno, ir a Brasil no es precisamente barato, ¿eh? Entonces, No, Pero claramente pasa de una acuerdo, cosa, claro. qué bueno que tocas ese tema. Parece que la inmensa mayoría o la porcentaje altísimo de los que están allá están a crédito. O sea, los paquetes fueron Es probable, comprados es probable, pero a crédito. a meses. A meses o como sea. Es pero decir, lumpen no es, ¿no? No. bueno, lo que pasa es que lumpen es otra cosa, ¿no? Lumpen es falta de conciencia de clase y eso puede abarcar a quien tenga millones o a quien carezca de todo. Ángel, ¿no? ahí O sea, está incluso la vara. ¿Quién puede y a quién le dan un crédito? Exactamente. Ya nada más por Pero ahí. a lo que voy es a lo siguiente. Hay mucha gente que tiene trastocadas sus prioridades, que tiene una serie de necesidades económicas, pero no le importa usando como justificación aquel precepto filosófico que dice, lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No? Es decir, eso habla mal también de nosotros. Si uno revisa la asistencia de extranjeros a Brasil, encontrará que no en este mundial, sino también en los anteriores, México ha sido el mayor aportante. Por eso el que no vaya a México a un mundial, si no es tragedia, pero es un golpe económico importantísimo. Y otro, digo, esto fue muy lamentable, que también se sepa que de México un aficionado, y que qué lamentable que murió, un muchacho que se avienta de un crucero, pues no sé, bajo la influencia del alcohol quizá, Y parece que no iba a crédito. que también es, Bueno, es que- es una nota fin. donde vuelve a salir a relucir claro. México, pues no precisamente por algo positivo, pero bueno, qué lamentable También que por esto un haya capo, pasado. Un capo Y un mexicano capo que de detuvieron así es. allá. Sí, Pero lo curioso ahí que mencionan en el caso de este capo, cuando lo capturan y está, etcétera, la declaración oficial de la PGR es, nosotros no tenemos nada contra él, estamos con los rechazos y no hay nada en denuncia. nuestros archivos. Se operaba en Estados Unidos, ¿no? Sí, tenía orden de aprehensión. No, allá de aprehensión, por, ¿Quién, por lleva, eso. quién lleva los mariachis Ajá. hasta Brasil? Para Pero que hay le- mariachis. Bueno, hay allá. mariachis en Claro. todos lados, ¿no? Pues no sé, En pero, Colombia hay muy pero buenos nada más mariachis. pagar las entradas de esos mariachis a los estadios. Qué capo del narcotráfico. Es Un el que va a Vendedor de aficionado. Tepito, van Es un muchos vendedores de aficionado. Tepito al Mundial. Es decir, Acuérdense. el hecho es pues que
que esto que llaman ustedes deporte, el fútbol, sirve para sacar una serie de elementos de la sociedad mexicana que en un determinado momento uno aquí diría, oye, pero qué bárbaro, pero ¿en qué imagen del país? También no echemos también todo, no echemos al niño con el agua sucia. No, todos pues no esos lo tiremos aspectos con la bandeja. negativos, todos esos aspectos negativos, de acuerdo, Es pero un el bello fútbol deporte. es un gran deporte. Está bien, es vamos a excelente. Los suponer sin aficionados conceder eso. mexicanos han estado también respaldando y entrándole durísimo, lo cual también habla bien de ellos. El problema aquí, ¿cuál es también? Por favor, no caigamos solamente esos que en lo dicen negativo. aficionados que van y todo y apoyan desde arriba con sus gritos, esas personas son las que llegan aquí, dejan el carro en doble o triple fila, se pasan el alto. No, yo estoy de acuerdo, por eso es lo que estoy diciendo. Son las mismas del béisbol es la misma. hasta del, ¿cómo se llama? Es del la yoga. misma. Es decir, hasta los que hacen yoga son Es el ambiente cultural. Exactamente. Así es. Eso es. Y ahorita lo mencionaba, creo, Martín. Es evidente que lo que estamos allá reflejando, claro, aquello es un microcosmos de lo que vemos aquí en el país. Ahora, la diferencia es que ahí se lo señalan. Antes de irnos, esa es la diferencia. Bueno, mañana lunes juega México contra Croacia. El que gane o pierda, el que pase a la siguiente ronda o no, ¿en qué lugar pasa? Porque podría pasar hasta en primero si se empeña, o en segundo, y luego el rival que le toque. ¿Tendrá, creen ustedes, una incidencia en el ánimo nacional? Ojalá que se lea, como francamente yo he visto a la selección mexicana. Gane o pierda, es una selección que ha jugado de tú a tú, que ha jugado sin complejos. Me parece que el mito del ratón, de los ratones verdes se está yendo y ojalá lo asumamos así. Dimos un buen mundial, si pasamos bien, si no, de todas maneras, lo importante es la actitud y creo que con eso tendríamos que quedarnos más que satisfechos. A ver, pero preguntaba Pascal sobre cómo va a repercutir esto en el ánimo nacional, en la vida social en México. Está probado que cuando el equipo, en algunas ciudades italianas han hecho el estudio, cuando gana el equipo local, en el juego del domingo, a partir del lunes sube la productividad. claro. Sube la productividad, baja la violencia callejera. Hay una serie de efectos sociales con el triunfo de los equipos representativos. Y a la inversa cuando Y a la pierden. inversa cuando pierden. Oye, pues aquí va a subir la productividad, pero legislativa. Esperemos. No lo Pero yo creo. creo que- Están en Brasil. No, porque se van a ir a la siguiente ronda, ¿no? Preguntando yo a alguien que sabe de esto, una persona aficionada y que más o menos... pero no solo eso, sino la cuestión de la parte de los intríngulis, vamos a decir, de este deporte o cómo se juega. Le preguntaba yo, a ver, ¿cómo es posible que se esté, si no endiosando, pero casi, es un nuevo tótem, el portero, el señor Ochoa? Entonces dice, mira, hay un elemento que no se está considerando y creo que te lo comentó a ti en la entrevista que le hiciste el jueves, si mal no recuerdo, a la Tota Carvajal. Sí. Cuando le preguntaste sobre el desempeño de este señor, del señor Ochoa, el portero. Y él te contestó algo así, no es la palabra textual, pero dice, bueno, eso significa que los atacantes están llegando, llegue, lo cual quiere decir que no hay defensa. Sí. Eso mismo me lo comentó esta persona antes de que lo escuchara yo del señor Carvajal. Pero lo viste en un partido de béisbol, yo creo. Porque... No. O sea, no sabe nada de fútbol. Alguien, Carvajal, pues aquí se lo dijo a él el jueves. La Tota, pues él se lo dijo. Oye, pero las sociedades necesitan esa clase de ejemplos. Bueno, los que resisten. No, imagínate, el catenacho italiano significaría un desastre. Estoy diciendo a ustedes, ni comparto, pero yo creo que tiene lógica eso, de que esta persona que haya tenido que parar tanto, pues fue porque muchas veces llegaron los atacantes cerquita de él. Es decir, me parece una explicación de cierta lógica. A mí me pareció un punto de vista interesante. Pero eso no le quita mérito al que las paró todas. Lo más mínimo. O sea, nunca dije que él le hubiera negado mérito. Lo que estoy señalando es que él, dentro de la visión que me expuso del juego, señaló ese elemento. Y el otro me dice, además, los juegos se ganan
más que atajando tiros a gol, se gana metiendo goles. También lo dijo Carvajal, llevamos un gol, es decir, sobre todo si México quiere ser primero del grupo, va a tener que ganarle por más de 2 goles a Croacia y esperar a ver qué hace Brasil. Y México ha metido un gol hasta ahora. ¿No? Entonces no es estar a favor o en contra. Fútbol en que tú te tiras para atrás y llegas mucho menos. Si sumaras quiénes llegan o quiénes no en función de esa táctica, pues siempre perderías. Martín, ¿tú cómo la ves? Bueno, pues, o sea, yo entiendo que efectivamente si alguien trabajó demasiado en la retaguardia para poder parar la ofensiva de quienes eran tus rivales, también cuenta mucho el hecho de que una buena atajada impide que se abra el marcador o impide que te empaten el juego y que las cosas queden parejas. Y una buena ofensiva, si cae el gol, cambia la historia. Repercutir en el ánimo nacional? Yo creo que sí, coincido en los estudios que indican que efectivamente es parte de una simbiosis que se genera entre el ciudadano y los signos que tiene visibles, tiene un valor simbólico en los cuales una persona basa una identidad. O sea, a nosotros nos gustaría que nos identificaran a nivel mundial, no por estos gritos, sino porque, tienen un buen fútbol, o pasaron a la siguiente ronda, o ya es una selección ganadora, o los famosos ratones verdes. Creo que el apunte de Pepe Buendía me parece muy bueno, de decir que se termine ese mito de los ratones. A ver, el triunfo genera felicidad y la felicidad feromonas, pues por eso andas mejor. Verdes, ¿no? Por eso. Manuel Seide no dijo ratones verdes, dijo diminutivo. Ratoncitos verdes. A ver, Pepe, sí influye, ¿eh? Para irnos, Pepe Buendía. No, pues me parece claro, o sea, el triunfo genera felicidad y la felicidad genera feromonas. Por supuesto que si ganamos en la semana vamos a estar más contentos. O sea, ojalá, en 9 meses va a haber nacimientos, es lo que dices. No, las feromonas no son por ahí, Ángel. ¿Cómo no? Feromonas, claro, las feromonas es la hormona para atraer al del otro lado. Sí, pero también es para generar felicidad. Pero ahí para generar felicidad. No. El triunfo futbolístico genera felicidad, claro. Absolutamente. Y qué bueno. Humberto, achícale. ¿Tenemos derecho a la felicidad también o no? Claro. Bueno, pues todo un pueblo que está sufriendo tanto. Defendámosla, ¿no? Claro. Y sobre todo, gustemos de ella. ¿Te refieres a Alemania o a Noruega? No, Esos al pueblos pueblo que sufren. me refiero. Perdón. Yo creí que todo iba marchando aquí bien. Perdón. Así terminamos otra emisión de Círculo de Ideas. Felices, esperando que mañana le vaya bien a la selección mexicana. Lo esperamos aquí el próximo domingo a las 11 de la noche por Excelsior Televisión en Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Gracias a nombre del panel y gracias a usted en casa que siguió esta transmisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.